Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Hoy estamos aquí para ver una enseñanza muy apasionante referente a la palabra de Dios. Como ustedes saben, hay un texto en la Biblia que es de grande controversia y ese texto es Primera de Juan 5, 7 y 8, ¿no? Pero hay algo que este texto nos dice que este texto fue adulterado. Primera de Juan 5, 7 y 8 fue un texto o es un texto que ha sido adulterado. Hoy con ustedes está su hermano y amigo Alexander Escobar Cerrato. Ya ustedes me conocen, soy apologista de la unicidad de Dios, escritor de la unicidad de Dios, y hoy quisiera traer a ustedes a consideración este video llamado La adulteración a Primera de Juan 5, 7 y 8. Estos textos dicen así en nuestras Biblias. Así está en nuestras Biblias, así como aparece aquí en la pantalla. Así está en nuestras Biblias. Dice, Primera de Juan 5, 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el verso 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Cuando nosotros hablamos con los exponentes de la Trinidad y le preguntamos acerca de que nos den un texto donde los apóstoles o donde se diga que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas, siempre saca a relucir o siempre se saca a relucir este texto de Primera de Juan 5, 7 y 8. Porque ahí dice, claro, porque tres son los que dan testimonio y tres son tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, con este texto quiere dar a entender que hay una Trinidad, que se habla de una Trinidad, que sí existe una Trinidad, y que los apóstoles la hablaron, o que los apóstoles la explicaron, o que los apóstoles la creyeron, que los apóstoles la confesaron. Eso es lo que se trata de decir con este texto. Pero a lo cual no viene al lugar esa afirmación, ya que Juan ni ninguno de los apóstoles nunca dijo que hubieran tres personas diferentes y distintas. No hay ese texto en la Biblia. Ya el único texto que podríamos decir que aparece es este. Pero Juan hace una aclaración y Juan dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 2 verso 21. Dice, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿No? O sea, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y para Juan eso es una confesión de unicidad pura. ¿Por qué? Porque Juan dice en el capítulo 3 de su primera carta, dice que amados ahora somos hijos de Dios, ¿no? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ¿no? Pero también Juan ahí, en primera de Juan capítulo 3 verso 1, hace una confesión maravillosa y dice que ahorita el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, ¿no? ¿Y por qué no le conoció a Él? Porque el que estuvo en el mundo y aquel que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció, no fue precisamente otro Dios o otra deidad o la tercera persona de la deidad, no, no fue eso. Dice 1 de Juan capítulo 3 verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso ninguno de los apóstoles confesó que hubiesen tres personas diferentes. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, el que estuvo en el mundo, al cual el mundo no conoció, fue al Padre. Así lo dice Juan, aquí en 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Entonces, por lo tanto, el que estuvo en el mundo, así como lo dice Juan capítulo 1, verso 10,
que el que estuvo en el mundo fue el Verbo, pero Juan en su primera carta está especificando que es ese que estuvo en el mundo, no era otra persona, sino que era el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Entonces el que estuvo en el mundo fue el Padre. Entonces por eso Juan dice, el que tiene al Hijo o el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Entonces, aquí en estos textos, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, hay una adulteración. Y vamos a comenzar a ver cuál es esa adulteración. Aunque en estos tiempos modernos las sociedades bíblicas ya reconocieron que en esos versos de primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 hay unas añadiduras que se realizaron alrededor de los años 500 y 600 más o menos. Algunos historiadores dicen que fue desde el año 400, ¿sí? Eso entre esa fecha, entre los años 400 y 600, dice que aparece esta añadidura por primera vez o se tiene datada esta añadidura en los textos o cuando se aparece o cuando se fecha esta añadidura, y eso lo hacen en los manuscritos antiguos, ya ya aunque en estos tiempos modernos las sociedades bíblicas ya lo reconocieron, que en esos versos de primera de Juan 5 7 y 8 hay unas añadiduras que se realizaron alrededor de estos años. Hoy en día todavía hay expositores de la Trinidad que lo usan para seguir engañando a las personas que no tienen este conocimiento, diciéndoles que la Biblia sí dice que hay tres personas divinas y que uno de los apóstoles de Jesús, en este caso Juan, lo enseñó, lo cual es una absoluta mentira. ¿Sí? Las sociedades bíblicas ya reconocieron eso, cosa que hace 10 años atrás no lo habían reconocido y se seguía engañando a las personas, porque las sociedades bíblicas, entre otras, y la Iglesia Católica siempre han tenido el control o el monopolio de las escrituras en sus idiomas originales, ¿no? Siempre tuvieron ese monopolio, entonces por lo tanto ellos hicieron y a su voluntad con las escrituras, pero hoy en día, donde ya se ha abierto eh, digámoslo así, el estudio de las escrituras por parte de personas no trinitarias, entonces se ha visto que estas escrituras fueron adulteradas y ya ellos se vieron en la obligación de decir, miren, estas escrituras son adulteradas. Vamos a ver. Las sociedades bíblicas y todos los expositores de la Trinidad, hablo con aquellos que no saben griego bíblico, ¿sí? Porque pues hay algunos que no saben esto, ¿no? Pero otros que sí lo saben, pastores que saben el griego bíblico, son culpables de haber callado durante años y haber permitido que se usara esa mentira de 1 de Juan 5 y 7, verso 8 también, para engañar a las almas, ¿sí? Porque desafortunadamente nosotros, los de la banca, los de a pie, como podemos llamarnos, los del vulgo, los que no tenemos esta clase de, de, de conocimiento o esta clase de acceso a las escrituras. Entonces, siempre comimos cuento, digámoslo así, siempre se nos engañó al, al, al decirnos, mire, usted quiere ver la Trinidad, aquí está en este verso, y siempre, a pesar de que se sabía que estas escrituras eran añadidas, pero ninguno de ellos fue capaz de decir, miren, es una añadidura, ¿no? Porque aún hasta hoy en día aparece así Biblias, ¿no? Los pastores trinitarios junto con las sociedades bíblicas y las demás casas que imprimen las diferentes versiones bíblicas son culpables de haber callado y aún seguir callando hoy en día con respecto a esos versos. Y otros más que han sido adulterados solo con un fin, tener unos versos en las escrituras que hablen de Trinidad y así seguir engañando a las personas con una mentira como la Trinidad, doctrina que no aparece en las escrituras inspiradas. Ahora, yo pasaré a demostrar cómo es que está adulterado 1 de Juan 5 y 7 y 8, ¿sí? Y espero que usted me acompañe. Es algo que es muy técnico, digámoslo así, pero también va a ser de grande revelación para que usted aprenda a demostrar o aprenda también
o vea que estas escrituras están adulteradas. Así aparecen estas escrituras en los códices originales, como el códice bizantino, ya, como la familia de los bizantinos, en el sinaítico también aparece así, ¿no? Primera de Juan 5, 7 y 8 aparece de esta forma. Mírenlo por favor. Así aparece escrito en el verso 7, ¿no? Primera de Juan 5, 7 aparece así en esta forma, como está escrito aquí. Estas son las fieles palabras de lo que escribió Juan, y su pronunciación sería Joti, Treis, Eisin, Oi, Martureontes, ¿sí? Que significa así, o se traduce porque tres son los que dan testimonio. Así se leería, ¿no? Ahora, el verso 8 originalmente se aparece así en los códices antiguos, 5.8, así como aparece en la pantalla, así aparece en los códices antiguos, que se leería to neuma kai to judor kai tuo jaima kai hoi treis eis to gen eisin, ¿ya? El espíritu y el agua y la sangre y los tres son uno. ¿Mm? Eso es lo que significa esta escritura. ¿Ya? Como usted puede ver, el verso 7 aparece así textualmente, o así escribió Juan, y el verso 8 así fue lo que escribió. Pero veamos la traducción palabra a palabra de estos textos. Ya se la pronuncié, pero vamos a verla aquí escrita. Vamos a verla escrita para que usted vea que Juan no escribió esto que nos dicen, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan no escribió eso. Vamos a ver. En el códice original, 1 de Juan 5.7, ya, como lo leímos, aquí aparece Juan 5.7. Joti treis eisin oi martureontes. La traducción palabra a palabra, ¿sí? Se la vamos a colocar delante delante de cada una de las palabras que Juan escribió. Mire lo que dice el verso 7. Mire lo que dice el verso 7, por favor. Mire, Joti, ¿por qué? Treis, tres. Eisin, son. Hoy, los martureontes. O sea, los que dan testimonio, los que están dando testimonio. ¿Ya? Y literalmente dice así ese verso, porque tres son los que dan testimonio. Óigame bien, esto es lo que escribe Juan, porque tres son los que dan testimonio. Juan en ningún momento escribió en el verso 7 el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Juan en ningún momento dijo eso. Esto es lo que Juan copia o escribe de su propio puño y mano. Esto es lo que él escribe. Tres son los que dan testimonio, ¿no? Y no dice nada más en el verso 7. O sea, originalmente esto es lo que escribe. Ahora, la parte añadida sí es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso no está en estos códices antiguos. No aparece. Por lo tanto, es una adulteración. Por lo tanto, es una mentira. Por lo tanto, es algo que se ha metido a la escritura con el fin de enseñar algo que ella o que el escritor original nunca lo dijo. Es una falsedad, es una falsedad. Por lo tanto, nosotros creer en algo que no fue inspirado por Dios es una falsedad, es caer en algo que el Señor dijo: no añadas a mis palabras, o no añadas a sus palabras, para que no seas hallado mentiroso en su presencia. Esta es la añadidura de este verso. Vamos a ver la añadidura a este verso. O sea, esta añadidura aparece en el texto receptus o el texto recibido. Ahí aparece esta añadidura. Y el texto receptus es alrededor del año 1500. Bueno, ya. Es alrededor de esos años. Es un texto tardío, digámoslo así, es un texto tardío, como le llaman. Y ahí sí aparece, ¿no? Óigame bien, Juan escribió alrededor del año 100, escribió
perdón, del año 99 escribió sus cartas. Pero esto aparece ya o se data o se fecha, la adulteración se fecha alrededor del año 400 al 600. O sea, 300 años después, 400 años después, aparece esta adulteración, por lo cual es imposible que Juan escriba eso. Es imposible, ¿por qué? Porque Juan murió en el año 100. No, es imposible. Lo único que escribió fue, porque tres son los que dan testimonio en el verso 7. Fue lo que él escribió. Ahora, mire que en el texto receptus, ¿sí? O el texto recibido, sí aparece esta palabra. Sí aparece, mire, vamos a leerlo. En tu Ourano, Jopater, Jologos, Kai, tu, Hagion, Neuma, Kai, Houtoi, Oi, Treis, Gen, Eisim. ¿Sí? Así se leería en el griego. Y se traduciría de la siguiente manera. Vamos a ver la traducción. La traducción aparece palabra a palabra en esta añadidura. Dice, en, ya, tú, el, Ourano, cielo, Jo, el, pater, padre, Jo, el, logos, verbo, Kai, y Tot, el, Hagion, santo, Neuma, espíritu, Kai, y Hoitoi, estos, hoy, los, tres, gen, uno, eisi, som. Que traducido, ¿no? Textualmente, ¿sí? Textualmente se diría en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta es la añadidura, ¿no? Repitamos, es imposible que Juan escribiera esto. ¿Por qué es imposible? Porque Juan escribió su carta en el año 99 y esto aparece datado que a partir del año 400 al año 600 fue que se encontró, se dató esta añadidura. Entonces es imposible que Juan escribiera esto. ¿Por qué? Porque Juan hacía muchos años está muerto, ¿no? Estaba muerto. Entonces era imposible. Que lo que Juan sí escribió es que tres son los que dan testimonio. Eso sí lo escribió Juan en el verso 7, como ya lo vimos. Tres son los que dan testimonio. Pero no aparece por ninguna parte el demás o lo que acabamos de leer. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso no lo escribió Juan. Ahora, el verso 7 completo con la añadidura dice, y así está en nuestras Biblias. ¿Sí? El verso 7 completo, o sea, con lo que escribió Juan y con la añadidura, así dice y así está en nuestras Biblias. Algo, el original está en negrilla. Aquí va a aparecer en negrilla el original subrayada y el verso añadido estará en rojo. Miremoslo aquí. Mire, vea. Porque tres son los que dan testimonio. Esto en negrillas, en negrilla y subrayado, es lo que escribió Juan en el año 99. Esto es lo que escribió él. Ahora, la añadidura que está en rojo, ¿sí? que aparece después del año 400 y que es que aparece hoy en día en el manuscrito o en el códice, como lo quiera llamar, llamado el texto receptus o el texto recibido, ¿no? Que sí está ahí, dice así, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No, el texto completo con el original y la añadidura sí dice eso, pero lo que Juan realmente escribió es porque tres son los que dan testimonio. La parte que dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, es una añadidura, ¿sí? Porque no está en el códice original, aparece en un manuscrito tardío, ¿no? Como hemos tomado referencia en uno que se llama el texto recibido, el texto receptus, pero el texto receptus es muy tardío y aparece
dicen los historiadores, que aparece en la Vulgata latín o en la versión latina. Y como ustedes saben, el latín no es un idioma bíblico, no es un idioma bíblico, porque la Biblia fue escrita en griego, arameo y hebreo, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece en latín? Porque el idioma del imperio, cuando la iglesia es absorbida por el imperio, toma su escritura, toma su idioma y por eso comienzan a haber nuevas versiones escritas. Y en una de ellas está esta, la versión latina, que en la versión latina sí aparece la añadidura. Por lo tanto, esa añadidura fue hecha por un hombre, ¿no? Que sabía latín y la tradujo o llevó eso, llevándolo y añadiéndolo al escrito que estaba en griego, lo tradujo al latín y en el latín le colocó la añadidura, ¿ya? En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Por qué añadió eso? Con el fin de enseñar que la Biblia o la Escritura sí había una Trinidad. Pero vemos que eso es falso porque, Juan no escribió. Ahora veamos el verso 8. El verso 8 de Primera de Juan también viene añadido, también hay una añadidura, ¿no? Así están los códices antiguos. Mire, mire, querido amigo, querido hermano, así está en los códices antiguos, así aparece, ¿no? Así aparece y está ahí. Dice el verso 8, tu neuma kai tu Judor, kai, tu, jaima, kai, hoy, treis, eis, tu, gen, eisin. Así aparece, esto es lo que escribe Juan en el verso 8. Dice, el espíritu y el agua y la sangre y los tres son uno. Eso sí lo escribió Juan en el verso 8. ¿Ya? La traducción palabra a palabra ya estará enfrente de ella. Aquí la vamos a traducir para que usted lo vea. Dice, tú, el, neuma, espíritu, kai, y tú, el, judor, agua, kai, y tú, la jaima, sangre, kai, y hoy, los, tres, eis, en, tú, el, gen 1, eisin son. Entonces, así se leería textualmente este texto. El espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Esto fue lo que literalmente escribió Juan de su puño, ¿ya? Y de su propia letra. Esto fue lo que escribió Juan. Esto sí lo escribió Juan. Miremos la añadidura que colocan al iniciar el verso 8. Así está añadido en el griego, en el texto Receptus y en otros textos tardíos. Así está añadido. Veamos cuál es esa añadidura. Dice así: Kai, treis, eisin, hoy, marturauntes, en, te, ge. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Miremos pues la traducción. Así se traduciría palabra a palabra, ¿no? La traducción, vemos, va delante de cada palabra. Aquí lo vamos a traducir, dice así: Kai y tres, eisin son hoy los marturantes, los que dan testimonio o dando testimonio en te, la, ge, tierra. O sea, y tres son los que dan testimonio. Miren, y la traducción literal sería, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Sí? Entonces, lo que escribe originalmente Juan es el espíritu, y el agua y la sangre y los tres son uno. Eso es lo que escribe
eh, eh, originalmente Juan, ¿no? El espíritu y el agua y la sangre y los tres son uno o uno son, o los tres uno son. Eso es lo que escribe originalmente Juan. Pero después, 400, 500, 600 años después, se le ha añadido esta parte, ¿no? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Eso no lo escribió Juan, eso no lo escribió él, ¿no? Porque como vimos en el texto original no aparece esto. Esto aparece en los textos tardíos, textos, textos que no hay comparación alguna con los textos más puros, más antiguos, donde dicen, un ejemplo le doy, que son cerca de 5.200, 5.400 que son de la familia de los bizantinos, ¿ya? De los textos bizantinos. Y todos ellos tienen algo en común, aunque tienen unas variaciones, pero todos ellos tienen algo en común, que todos dicen lo mismo. O sea, son 5.200, 5.400 textos, más de 5.400 textos, que dicen todo lo mismo. Entonces son textos que se datan y la fecha aparece, ¿no? Y por eso se le llaman los textos más antiguos. Ahora, hay unos textos posteriores, los textos en latín. Y como ya dijimos, el latín no es un idioma bíblico, es un idioma romano. Y ya sabemos que la Iglesia Apostólica y Romana tomó control de los escritos o de la escritura, y ellos, en su afán de demostrar que había una Trinidad, ya colocaron estos textos o añadieron estos textos, ¿no? Y lo añadieron en su idioma, en el latín. Por eso en el griego no aparece, y el griego koiné es el idioma bíblico, bíblicos. Ahora, el verso 8 completo con la añadidura dice, y así está en nuestras Biblias, el completo, el verso 8 completo, ya dice, la añadidura, ya, mírelo bien, la añadidura estará en rojo, y el original estará en negrilla subrayada. Óigame bien, la añadidura está en rojo, ¿no? Y el original está en negrilla subrayada. La añadidura dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esto es lo que fue añadido. Tres son los que dan testimonio en la tierra. Lo que escribió Juan fue el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto sí lo escribió Juan. Esto no fue escrito por otro aparte de Juan. No, Juan lo que realmente escribió fue el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Con el fin de añadirle o de acomodar el texto, acomodarlo con lo que dice el 1 de Juan 5:7, no, con el fin de acomodarlo, entonces se vieron la necesidad de decir que tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿no? Porque en el texto de 1 de Juan 5:7, que es el encabezado de esta oración, dice, tres son los que dan testimonio, tres son los que dan testimonio. Y el verso 8 dice, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres son uno. Pero como fue adulterado, entonces se vieron la necesidad de colocarle, tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles? El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres con añadidura, querido amigo, querido hermano. Por lo tanto, no podemos tomar como autoridad bíblica estos textos. No lo podemos tomar como autoridad bíblica, ¿ya? No, o como inspirado por Dios. Así como están escritos, no. Puros, sí. ¿Sí? ¿Y cómo son puros? Que se le quite la añadidura. Si se le quita la añadidura, decimos, ese es el texto original, ese fue el que fue inspirado por Dios, y ese fue el que escribió uno de los testigos. Ahorita, como están, como aparece en nuestra Biblia, no es puro. Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna autoridad bíblica o doctrinal para decirnos que sí es inspirado por Dios. No. Los textos no adulterados dicen así textualmente. Óigame bien, los textos no adulterados dicen así textualmente, porque tres son los que dan testimonio, ¿sí? El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio: el espíritu,
El verso 8 dice el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero ya dijimos que el verso 7 fue añadido. ¿Y qué le añadieron? En el verso 7 le añadieron en el cielo, el Padre, el Logos o el Verbo, ¿no? Y el Santo o el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿no? Eso fue la parte añadida. Ahora, como tuvieron que añadir, o le añadieron al verso 7 para decir que hay Trinidad, porque el verso 7 dice solamente porque tres son los que dan testimonio. ¿Y cuáles eran esos tres que daban testimonio según Juan? No era el Padre, no era el Verbo y no era el Espíritu Santo, no era él. Los que daban testimonio eran el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno, ¿no? El Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Los que están dando testimonio son el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Pero ¿por qué estos tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre? Porque estos tres son los que santifican y purifican al ser humano para la salvación, ¿no? Porque por la sangre de Cristo somos redimidos, o sea, fuimos comprados. Eso lo dice Pablo. Redimidos por su sangre, comprados con su sangre, a precio de sangre fuimos comprados. Ahora, el Señor dijo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso estos tres concuerdan. ¿Por qué concuerdan? Porque concuerdan con la salvación del ser humano. Así de sencillo. Por eso concuerdan con la salvación del ser humano. Pero en ningún momento Juan escribió que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso no lo escribió Juan. Juan está hablando es de la salvación del ser humano, ya, de la salvación nuestra. ¿Por qué? Estos tres dan testimonio, el Espíritu de Dios, que es el que mora en nosotros, el que santifica al ser humano, y el Señor dijo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, y la sangre, porque la sangre de Cristo nos redime, o sea, con sangre fuimos comprados, nos redimió de todos nuestros pecados, nos compró de todos nuestros pecados. Por eso concuerdan estos tres. Así fue lo que escribió Juan. Juan en ningún momento está escribiendo o hablando de Trinidad. Ahora, como pudimos observar, en los originales o códices antiguos no aparece ninguna alusión a una Trinidad divina, como si lo hacen o aparecen en los versos ya adulterados, con que contamos hoy en nuestras escrituras, ¿sí? Como podemos ver, en los versos originales, como lo hemos visto, no aparece ninguna alusión a una Trinidad divina, no. Lo que sí aparece ya es en unos versos que han sido adulterados, como está en nuestra Biblia. En nuestra Biblia aparece eso, y cuando uno le pregunta a los exponentes de la Trinidad, deme un texto donde hable de Trinidad, lo primero que sacan es 1 Juan 5, 7 y 8, y a nosotros decirles, mire, ese verso está adulterado, mire lo que dice el original, lo que hay es un silencio sepulcral. No son capaces de decir, hombre, sí reconozco que ese verso lo adulteraron y que ese verso no es fiel, no es fiel, ¿no? Deberían los amigos trinitarios decir, hombre, de verdad pedimos perdón a Dios por haber adulterado su palabra, porque callamos, han callado y siguen callando, porque aún siguen enseñando en referencia a ese texto una Trinidad que no existe. Al inicio de esta enseñanza se dijo que las sociedades bíblicas ya han aceptado que este verso es apócrifo, pero no solamente ellos lo han aceptado, también la Iglesia Católica ha aceptado que ese verso es apócrifo, o sea que es un adulterio, que es algo colocado por fuera de tiempo, es decir, que es una vil mentira introducida para engañar a las almas con el fin de que por un engaño no sean salvos, ya que no hay un solo registro en todas las escrituras que diga que Dios es una Trinidad o una pluralidad de personas divinas. No hay eso, no hay eso. Veamos las pruebas de esto. ¿De cuáles pruebas vamos a hablar? De que las sociedades bíblicas, igual que las demás casas traductoras o imprentas de la Biblia, ya han comenzado a sacar versiones bíblicas de que muestran de que este texto es estos textos han sido. ¿Cuáles son? Afortunadamente ya hay traducciones o versiones bíblicas que dicen
las palabras fieles que fueron escritas por Juan. Miremos esas versiones. La versión Dios habla hoy. ¿Sí? Así dice la versión Dios habla hoy. Esta es una versión que es una colaboración entre la Iglesia Católica y las sociedades bíblicas. ¿Sí? Esta es una versión, digámoslo así, mixta. Es una versión que hizo las sociedades bíblicas para la Iglesia Católica. ¿Sí? Pues ya todos sabemos que la Iglesia Católica tiene su propia casa de imprentas, pero pues en esta ocasión intervino las sociedades bíblicas para imprimir esta versión bíblica que se llama Dios habla hoy. Y en esta versión bíblica dice así, mire lo que dice textualmente el verso 7. Dice, 3 son los testigos. ¿Ya? El verso 8, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo. Así dice este verso. Si mira, 3 son los testigos. Entonces aquí, como las versiones originales, o el códice original dice, porque 3 son los testigos, no dice nada más. Ellos han tenido que colocar aquí solamente el texto. Y han tenido que borrar de la Biblia en el cielo, ¿no? 3 son los testigos. Entonces han tenido que borrar de su Biblia esa parte añadida o esa parte que fue adulterada en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Esa parte la borraron en esta versión. ¿Por qué la borraron? Porque como ya sabemos, en el original no existe esa oración, no está. Entonces, algo que no está es algo añadido, y lo que ha sido añadido es algo adulterado, y lo que es algo adulterado es una mentira, y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, el verso 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Como usted puede ver, también ha sido borrado esto que dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Sí? También ha sido borrado esta parte del verso 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra. Aquí ya no aparece esa parte. Aparece lo que Juan realmente escribió, que dice el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo, o estos 3 concuerdan. ¿Sí? Miremos otra versión. Primera de Juan 5, 7, 8 en la Nueva Biblia al día. ¿Ya? La Nueva Biblia al día dice así. Verso 7, 1 de Juan 5, 7 dice, 3 son los que dan testimonio. ¿Sí mira? Lo que dice originalmente, como lo leímos del griego, 3 son los que dan testimonio. También en esta versión bíblica le han borrado la parte apócrifa, o la parte adulterada, o la parte añadida que dice en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. No aparece aquí. ¿Por qué no aparece? Porque esa parte no la escribió Juan. Y como ellos han tenido que decir, hombre, escribamos o traduzcamos lo que realmente escribió Juan, han tenido que sacar estas versiones que dicen textualmente lo que realmente escribió Juan. Y el verso 8 también dice, y 3 son los que están de acuerdo, ¿ya? El espíritu, el agua y la sangre, ¿ya? Entonces aquí también han tenido que borrarle la parte adulterada al verso 8, que dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. No aparece aquí. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ya le explicamos, que Juan no escribió eso. Estas son las palabras de Juan. Ya, miremos algo. Una nota al pie de página de esta versión bíblica aclara que ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Si usted tiene la Biblia, o tiene esa Biblia, o si consigue esa Biblia, lea por favor una nota que hay al pie de página que le va a decir esto. Mire, Primera de Juan 5:8, testimonio, espíritu, ya entre corchete está como aparece arriba en Primera de Juan, como aparece arriba, ya hay un corchete donde dice el espíritu, aparece un corchete y aparece la palabra A. Entonces abajo en el pie de página dice Primera de Juan 5:8, testimonio, espíritu. Entre el corchete dice variación, testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Y hay 3 que dan testimonio en la tierra, o sea, el verso 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu. Óigame bien lo que dice entre comillas, perdón, en paréntesis, lo que dice en paréntesis. Este pasaje no se encuentra en MSS, o sea, en manuscritos posteriores de la Vulgata. ¿Ya? O perdón, este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la Vulgata,
pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. Si lee, si oye esto, ¿sí? Si oye esto, óigame bien, óigame bien. Mire lo que dice esta versión. Dice, entre corchetes, dice espíritu, corchete, dice variación, testimonio, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El verso 8, y hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu. Este pasaje, entre paréntesis, dice, este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la Vulgata. Sí, como dijimos ahorita, la versión en la Vulgata, o en la versión latina, o en la versión en latín. Dice, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. Sí, o sea, en el año 1500, ¿no? No aparece en ningún manuscrito anterior al año 1500. Por eso dijimos al principio que en la versión o en el texto recibido sí aparece, el texto Recetus del año de 1551, sí aparece. Antes a eso no aparece estas versiones, no aparecen, ¿no? Sí aparece en el texto recibido o en el texto Recetus, sí aparece, que es del año 1551, o sea, del siglo XVI. Pero aquí aclara esta versión que dice que antes de esto, antes de la versión Vulgata, no aparece, o sea, no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. Entonces, le estamos dando la razón a quién, a la verdad, a la escritura, que esto fue añadido, que esto fue una adulteración. Primera de Juan 5, 7, 8 en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una Biblia o consigue varias versiones, mire la Nueva Traducción Viviente lo que dice. Verso 7. Por lo tanto, tres son los testigos. ¿Ya? Y aparece una letra A entre corchetes. Tres son los testigos. Verso 8. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. ¿Sí mira? Igualmente en esa traducción han tenido que quitar la parte adulterada. ¿Cuál es la parte adulterada? Porque tres son los que es testigos. Esto es el original. Pero en el verso 7, ¿no? Esto es lo original. Tres son los que dan testimonio, tres son los testigos. Pero la parte adulterada dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí no aparece, ¿sí? Y está entre corchete y una letra A. Y el verso 8 dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. También han tenido que borrar, dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra. También han tenido que borrar esa parte. ¿Por qué la han tenido que borrar? Porque no aparece en los manuscritos antiguos. Por lo tanto, es una adulteración, ¿ya? Porque Juan lo que escribió fue esto, como lo vimos en el griego. Por lo tanto, tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Vamos a ver también en una nota al pie de página que trae esta versión, dice que este texto le agregaron esas palabras. Si usted tiene esa traducción, mire abajito, abajo en la parte inferior de la página, dice esto, que este texto le agregaron esas palabras. Mire lo que dice. Unos cuantos manuscritos muy tardíos agregan, óigame bien, agregan. Y si fue agregado, tuvo que hacerlo una persona, un ser humano, que ciertamente no fue Juan, ¿no? Ciertamente no fue Juan. ¿Quién fue? Otro diferente a Juan que hizo esto. ¿Y por qué tuvieron que agregarlo? Para decir o dar a entender que la Biblia o sí hablaba de Trinidad, lo cual es una mentira. Óigame bien, mire lo que agregan. Unos cuantos manuscritos muy tardíos agregan en el cielo el Padre, el Logos o la palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tenemos tres testigos en la tierra. O sea, eso sería del verso 8. Esto es lo agregado, ¿ya? ¿Y quién lo agregó? Alguien diferente a Juan, porque como dijimos, Juan murió en el año 100 y se dice o la historia data que a partir del año 400 al 600 aparecen o se tiene conocimiento de que esto fue adulterado y que aparecen en las versiones latinas posteriores o del año o del siglo XVI, o sea, del año 1500, viene a aparecer esta añadidura. Pero miremos otra versión. Vamos a mirar otra versión.
Primera de Juan 5, 7, 8, la versión Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea, ¿no? Vamos a ver qué dice. Mire lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio, y entre corchetes está esto. Óigame bien. En la Reina Valera contemporánea dice porque tres son los que dan testimonio, y entre corchetes aparece en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres en uno, y también aparece y tres son los que dan testimonio en la tierra. Se cierra el corchete, ¿sí? Volvamos. Primera de Juan 5, 7, 8, en la Reina Valera, versión contemporánea, dice así, ¿ya? Porque tres son los que dan testimonio. Ahí, abre un corchete. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Se cierra corchete. Y hay una letra A que aparece entre corchetes. Ahora, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Miremos por qué usan el corchete. Mire la aclaración que aparece a pie de página, o sea, a la parte inferior de la página de esta Biblia, la Reina Valera contemporánea, hay una aclaración al pie de página que dice así, Primera de Juan 5:8, el texto entre corchetes se halla solo en manuscritos tardíos. ¿Sí ve? ¿Sí ve que Juan escribió algo muy diferente? Juan escribió porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Lo que está entre corchetes dice que aparecen manuscritos tardíos, y esos manuscritos dice que son del año del siglo XVI, o sea, del año 1500, que antes de esa fecha no hay en los manuscritos griegos, no hay esta lectura. O sea, la parte añadida es en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Eso que está entre corchetes solamente se halla en manuscritos tardíos. En los manuscritos, digámoslo así, originales del griego, ya en los más antiguos no aparece esto. ¿Por qué no aparece? Porque Juan no lo escribió. Juan no escribió esto. Ya, como vimos, hay una versión que dice que se le añadió, que fue añadido, que se colocó, ¿no? Y si lo añadió, lo colocó, fue otra persona, no fue Juan, ¿no? Querido amigo, por favor, no te dejes engañar de esto. Mira, te estoy mostrando con evidencias claras, que tú mismo las puedes comprobar, que este texto fue añadido, fue amañado. ¿Con qué fin? Demostrarte una Trinidad que no existe en las Escrituras, ¿sí? No existe en las Escrituras. Como pueden observar, tanto en los escritos originales, en el griego, como en varias versiones bíblicas, he demostrado que 1 de Juan 5, 7 y 8 ha sido adulterado por los expositores de la Trinidad, con el fin de demostrar que la Trinidad existe en las Escrituras, lo cual es mentira. Amigo trinitario, sal de esa mentira, por favor. La Trinidad no aparece en las Escrituras. En ella solo podemos ver que hay un solo y único Dios y Salvador, que vino a este mundo a salvarnos. Jesús, el Cristo. Ese es el único Dios que vino al mundo a salvarnos. Por eso Juan dice lo que sí escribe Juan, lo que sí dice Juan. Por eso vimos que era imposible que Juan escribiera 1 de Juan 5, 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres en uno. Es imposible que Juan escribiera eso. Primero, porque la historia dice que esto fue escrito después de la muerte de Juan. Uno, y lo que Juan escribió es que mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Ya? Y Juan capítulo 1 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿Y a quién no conoció? Al Padre. ¿Quién vino? ¿Quién se hizo carne? El Padre. ¿Y quién es ese? Jesús. ¿Sí? Ese es Jesús. Por eso habla la Biblia del único y solo Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Porque Él es el único Salvador.
Solamente Él, solamente Él. Querido amigo, por favor, mira lo que te estoy mostrando, ¿no? Que primera de Juan 5 y 7 y 8 no es un texto original, es un texto amañado, es un texto añadido, es un texto adulterado, ¿no? No lo cites más para demostrar una Trinidad que no existe, no lo cites más. Bórralo de tu Biblia, bórralo, esa parte adulterada, bórrala, porque no existe, no es pecado. Déjalo original, lo que está, lo que sí se lee, lo que sí escribió Juan, déjalo, pero la parte adulterada, bórrala de tu Biblia, no sería pecado, porque eso lo añadió un hombre diferente a Juan. No fue inspirado por Dios, fue eh, una persona que creía así, muy, digámoslo así, un creyente muy aferrado a la Trinidad. Y tuvo que escribir esto para poder argumentar que hay Trinidad. No, tuvo que añadirlo, tuvo que aumentarle, tuvo que falsificar, adulterar la palabra de Dios para poder que esto fuera así. Pero vemos que es mentira. Gracias a todos por escuchar esta conferencia. Tu amigo y hermano, Alexander Escobar Cerrato. Si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer al siguiente, al teléfono móvil, ya, solamente WhatsApp, 305-319-3880 o al correo electrónico alexander.jesuselunicodios@gmail.com. De verdad, lo digo en el temor de Dios. Hoy hemos visto que esta escritura es una añadidura, ¿no? Mm, no quiero, de verdad, yo no quiero eh, que ustedes, queridos amigos trinitarios, se pierdan, no, lo que quiero es que ustedes vengan al conocimiento de la verdad, que encuentren y miren que lo que nosotros decimos, los que predicamos que Jesucristo es el único y verdadero Dios, predicamos y predicamos conforme a lo que de verdad está escrito, ¿ya? Predicamos conforme a eso. No somos los que medran falsificando la palabra de Dios, no. Nosotros no falsificamos la palabra de Dios porque doy gracias a Dios que nosotros no tenemos una Biblia, digámoslo así, impresa por nosotros. No, usamos la misma Biblia de ustedes, pero nos hemos dado la tarea de investigar, ¿ya? De también de traducirla y hemos visto que las cosas que están en ellas han sido unas adulteradas, ¿sí? Será para una próxima ocasión. Recuerden su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Eh, el que me quiera comunicarse conmigo, bienvenido sea. El Señor Jesucristo me les